Del temor al poder, el viaje de un emprendedor. Somos creativamente poderosas y estaremos aquí el tercer viernes de cada mes conversando acerca de los temores que enfrenta toda mujer cuando decide emprender. Chicas, en este espacio conversaremos sobre nuestras experiencias, consejos, motivación, que podemos darle a todas las mujeres que desean emprender o que ya empezaron a emprender, pero que por alguna u otra razón se sienten atrapadas en el miedo y en la incertidumbre. En este episodio número 1 vamos a hablar precisamente acerca de los miedos que enfrentamos cada una de nosotras cuando tomamos esa decisión. Así que vamos a contar un poco de nuestra historia y vamos a empezar con Jime. Jime, hola, bienvenida. Anita, hola chicas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Bueno, emprender para ninguna yo creo que es fácil y muchas veces decidimos de pronto hacerlo, bien sea por necesidad económica o porque alguna circunstancia de la vida nos cambió y hace que nosotras pues decidamos tomar ese camino, ¿verdad? Yo tengo una empresa que decidí crear hace más de 20 años y digamos que voy a partir un poco de ese punto para decir, porque era emprender también, era iniciar una vida de salir de ser empleada a salir a ser independiente, que genera muchísimos temores, demasiados temores, porque finalmente tus ingresos o lo que tengas están depositados ahí, tus esperanzas, tus expectativas, mejor dicho, un sinnúmero de cosas que hace que uno se llene de muchísimos temores. En ese momento, para hacerlo, era no solo el que yo dejaba, renuncié a una vida tranquila, ¿verdad? De tener como una estabilidad económica, de tener unas prestaciones y decidí yo misma renunciar porque había estudiado para eso y no para en lo que yo trabajaba, que era un banco, ¿verdad? Entonces, en ese punto en que decido renunciar al banco para iniciar mi empresa para lo que yo había estudiado, pues les reitero, el temor era demasiado, era decir, bueno, mi estabilidad económica lo podré hacer, lo lograré y es, digamos, la barrera inicial, saber que tus ingresos, tu capital está metido en algo en donde no sabes si va a funcionar o si no va a funcionar. ¿Mm? Me arriesgué, vencí todos los temores que habían y lo logré durante mucho tiempo. Finalmente, para iniciar ahorita con Mundo Mágico, Ideas con Arte, fue a través de la pandemia. Realmente porque la pandemia hizo que económicamente muchas empresas cayeran, gracias a Dios, pues la mía se mantuvo, pero los ingresos no eran los mismos. Y si yo quería seguir con mi empresa, necesitaba tener unos ingresos adicionales que me pudieran sostener, porque los gastos seguían siendo iguales, esos no habían cambiado por nada del mundo. Entonces necesitaba sí o sí completar esos ingresos para poder seguir sosteniendo mi vida y seguir sosteniendo el jardín de alguna manera, porque no quería pues dejar a un lado esa empresa por la que he luchado tanto tiempo. Entonces decido emprender, decido tomar mi hobby para poder darle inicio a esa parte que era generar unos ingresos extras. Miedos, claro que sí, habían muchísimos miedos, pero definitivamente era arriesgarme o arriesgarme y ser indiscutiblemente organizada precisamente con el dinero que iba entrando e iba saliendo. Entonces digamos que es parte como de mi historia, cómo decidí emprender, dejando a un lado miedos y dejando a un lado muchísimas cosas que de pronto me iban a
a atrapar y a decir no, no y no, no lo haga, no puede, está limitada. No, eso hay que dejarlo atrás y pienso que se ha dado, se ha venido dando. ¿No ha sido fácil? No. ¿Hay que acompañarse? Sí. Y para la muestra un botón. Nuestra compañía ha ayudado a que muchas saquemos adelante muchísimas cosas y dejemos esos miedos atrás. Es mi historia. Ok, Jimmy, cuando hablas de un primer emprendimiento que fue sobre lo que estudiaste, te refieres al jardín infantil, ¿es cierto? Sí, sí. Ok, y el emprendimiento del que nos hablaste en pandemia es Mundo Mágico Ideas con Arte, que es ya tu parte de, digamos, manualidades o crafter, Sí, y esos son tus emprendimientos. así es, Listo, Anita. Jimmy, muchísimas gracias. Vamos a conocer la historia de Andrea Andre. Por favor, cuéntanos un poco de... Hola a todos, mi nombre es Andrea Arpila. Vivo actualmente en la ciudad de Neiva, soy mamá de 3 niños y soy ama de casa y mamá de tiempo completo y a la vez pues soy emprendedora desde casa. Les voy a contar así más o menos rápido pues mi historia. Vivía en la ciudad de Villavicencio hasta el año 2020. Soy contador público de profesión, pero nunca ejercí. Más bien yo digo que soy contadora de cuentos y malos para completar. Em, en algún momento de mi vida soñé con ser maquilladora profesional y tomé la decisión de ser maquilladora profesional. Pero ¿cómo llegué a las manualidades? Ok, entonces, pasé muchos años siendo empleada. Fui secretaria, fui asistente de logística, asistente de compras, fui asistente contable, pasé luego a ser coordinadora de compras en una empresa, en una multinacional, fui también directora de una empresa de prefabricados en concreto, trabajé y el último trabajo mío fue como coordinadora de compras en una empresa de ingeniería ambiental. Ahí hubo un punto de quiebre para mí donde yo dije, ya no quiero ser empleada, no, no, ya no quiero más esto, quiero cambiar, no quiero seguir más en esto. Y ya con mi hermana y con mi mamá, que ellas están metidas en el mundo de la moda, ya habíamos empezado con un emprendimiento que era una boutique en Villavicencio. Pero pues no podía vivir solamente de la boutique, entonces fue cuando dije, ok, voy a hacerlo de maquillaje y lo voy a llevar a la par. Y ahí en la boutique se puso un espacio para mi estudio de maquillaje. Y las cosas cambiaron, las cosas cambiaron, volví a rehacer mi vida sentimental, me embaracé de nuevo, ya mi tercer bebé, y eso trajo consigo la necesidad de cambiar de ciudad. Así que en el 2020 tuve que venirme a vivir acá a Neiva con mis hijos y con mi pareja actual. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Pues la idea era llegar acá y dije, bueno, voy a montar mi estudio de maquillaje o voy a salir a buscar trabajo, pero en marzo llegó el coronavirus y todos quedamos encerrados. Confinamiento. Nosotros estuvimos encerrados hasta septiembre del 2021 y ahí dije, ok, ya no pude hacer lo que tenía planeado, que yo dije, cuando Joaquín tenga 9 meses, yo ya voy a trabajar. No, eso se canceló y dijimos, listo, es el momento para empezar a trabajar. ¿Qué voy a hacer? Abro el estudio. Pero mi cuñada me propuso que montáramos un negocio de distribución de elementos para fiestas y que hiciéramos de una vez todo lo de expresión social. Así fue que empecé yo ahí, no tenía ni idea, o sea, nada, nada es nada. Empecé a aprender lo de lettering, a hacer cajas, empecé a aprender lo de decoración con globos y ahí explorando y explorando empecé a encontrar el tema de las agendas y me enamoré de las agendas. El negocio funcionó un año nada más y ya hasta ahí llegó, pero a mí me quedó ahí la duda de las manualidades y tienen que entender que yo de manualidades jamás en la vida, o sea, nunca. Yo siempre pensé que era mala para las manualidades y yo decía, pero yo que no soy capaz de hacer nada de eso y estoy acá metida en un negocio de expresión social. Entonces, bueno, era algo loco, pero me quedó gustando y siento que para mí las manualidades fueron terapia en un momento dado, porque yo no estaba acostumbrada a estar en casa y yo siempre estuve pues en un ambiente laboral y pues estar en casa todo el día, en un momento a mí me fue muy duro y el arte me ayudó
como a aceptar ese cambio en mi vida y a seguir. Entonces, así fue como llegué a este tema. Quiero decirles que yo pensaba que tener todas las herramientas era necesario para iniciar un negocio y si no tenía las herramientas no iba a poder empezar. Pero yo me equivoqué porque yo tuve la fortuna de tener el apoyo de mi esposo y él me compró las herramientas que necesitaba. Me compró absolutamente todo lo que necesitaba. Hice mis cursos de agendas y cuando hice el primer curso, yo dije, no, yo no soy capaz, todavía no puedo, no soy capaz, no, yo no estoy preparada para hacer agendas. Entonces hice un segundo curso de agendas y ahí pasó algo, y es que yo me di cuenta que yo ya sabía, o sea, yo dije, sí, yo ya sé hacer agendas. Con el primer taller, yo ya sabía, pero ¿qué pasa? Era que yo no creía en mí, yo estaba muerta del susto, pero era porque yo no confiaba en lo que yo era capaz de hacer con mis manos y de mi creatividad. Y entonces dije, aquí no hay nada que hacer. Le tocó a mi hija, ponga a trabajar esas máquinas, ¿qué va a hacer con esas máquinas ahí arrumadas? Con todo y miedo me tocó lanzarme a empezar a hacer mis agendas y subirlas a mi cuenta de Instagram y así fue como empezó mi trabajo con agendas. Y así vamos hoy día con Lira Scrap. Soy feliz, amo mi trabajo, amo mis agendas. Yo cuando me siento a hacer mis agendas siento que estoy como en otro mundo y es mi lugar de desconexión, mi momento para crear y para dejar fluir pues toda esa creatividad y todas esas cosas que tengo en mí. Y pues esa es básicamente mi historia. Yo también amo tus agendas. Yo también las amo y amo tu historia mucho. Pero en un ratito hablaremos un poquito más acerca de eso. Vamos a escuchar ahora a Linita. Linita, ¿cómo fue tu historia? ¿Y cuáles fueron esos miedos que tuviste que enfrentar cuando decidiste emprender? Bueno, hola, mi nombre es Lina Soaza, tengo 36 años, 36 y 36. Tengo 4 hijos. Mi primera hija la tuve muy joven, primero y segundo los tuve muy joven. eh, Luego nació Salito y con ella, bueno, cuando estaba con Salomé muy bebé, yo fui docente en la zona rural del Caquetá por 3 años, 4 años, perdón. Enseñaba básica primaria, metodología de escuela nueva. Eso era una odisea porque pues me tocaba 3 horas en una chiva, llegar a un lugar donde no había señal de celular, a veces no había energía, pero estando trabajando ahí estaba estudiando administración de empresas. Entonces me tocó muy duro porque trabajaba de lunes a viernes, viajaba a veces los viernes en la noche o los sábados madrugada, llegaba y estudiaba el sábado todo el día y el domingo tenía que regresar otra vez a mi trabajo. Después de 4 años me vine a vivir a Caldas, con pues mi esposo es de esta zona, entonces pues nos vinimos a trabajar acá. Logré sacar pues mi título. Me tocó súper difícil porque me tocaba viajar, o sea, ni siquiera en la ciudad en la que yo estaba podía estudiar, sino que tenía que viajar 2, 3 horas a otro departamento para poder terminar mis estudios. Los terminé con muchísimo sacrificio. Pero entonces fue donde me surgió como la duda de que, bueno, yo me voy a trabajar y qué pasa con mi hija. No quiero ser una mamá ausente, quiero estar para ella, quiero no perderme esos momentos y no tener que dejarla como al cuidado de alguien para yo poder desarrollarme pues profesionalmente. Entonces, con las tareas de Salomé, descubrí que el amor pues que tenía por las manualidades pues siempre me habían llamado la atención, pero pues como que no les paraba mucho cuidado. Entonces ya con ella se me despertó ese lado artístico, ese lado de que me gustaba hacer cositas. Hacía trabajos en FOMI, hacía trabajos de pastelería, de costura. O sea, yo hago todo un poquito, de todo lo que uno pueda realizar con las manos lo hago. Pero entonces siempre como que no sé, como que todavía me faltaba algo, como que no creía en mí, como que lo que yo hacía me parecía que no estaba bien, estaba como que necesitaba mucho la aprobación de muchas personas como para poder creer. Luego regreso otra vez al Caquetá. Estando allí monto un negocio de desayunos saludables. Luego, bueno, estábamos empezando, pero llegó pandemia, entonces nos mandaron para la casita. Estando en pandemia, entonces yo dije, bueno, ¿cómo podemos
esos desayunos, de qué manera los puedo sacar pues de mi casa, sabiendo y aprovechando como la oportunidad que había de que así estuviéramos encerrados, teníamos la necesidad de celebrar o de tener un detalle especial pues con miembros de nuestra familia. Entonces es ahí donde empiezo con desayuno sorpresa. Entonces, ya no solamente pues eran los desayunos saludables, sino que ya con las anchetas, con los arreglos, con los carteles, cajitas sorpresas. Entonces, por ahí, por ese ladito me fui metiendo. Quise aprender lettering, no pude con él, no he podido con él. Yo me quedo con mi letrica Timoteo, básica, de ahí no salgo. Y estando en pandemia, recuerdo que yo sacaba unos pines en foamy que los sacaba a mano, me tocaba calcar primero letra por letra, recortar, pegar, eso era un proceso súper tedioso. Y yo me soñaba, yo decía, ay, ¿cuándo será que voy a tener yo mi cameo? No, tengo que venderme tantos pines para poder lograr tener mi cameo. Y ese fue como mi sueño. En el 2020 me devuelvo para Caldas porque pues a mi esposo se le dio la posibilidad de un muy buen trabajo por acá, y estando aquí yo no conocía a nadie, estaba lejos de mi zona de confort, de mi zona de trabajo, no tenía conocidos, o sea, absolutamente llegué con las manos así. Pero entonces seguía mandando mis cajas a Florencia a dos personas pues que distribuían mi trabajo allá, pero yo quería hacer algo. Yo digo, bueno, yo soy mamá, pero como que no me siento útil siendo solo mamá. Entonces quería buscar la manera de algo, de mirar como qué posibilidades tenía. Yo estoy en un pueblito, es un pueblito bastante pequeño, pero entonces resulta que aquí el boom es el aguacate. Entonces, en el aguacate encontré la posibilidad de todos esos conocimientos que yo tengo de pintura, de foamy, de anchetas, de todo, cómo involucrarlos pues en esa temática. Entonces nace la abotienda. Inicialmente nos llamábamos así, la abotienda. Entonces en la abotienda ya empecé a tener que papelería kawaii, que hacía los cartelitos, las cajitas, todo personalizado con aguacates. Luego hago un curso de agendas, entonces ya es el boom. Las agendas, los taquitos de notas, todo con aguacates. Entonces ya como que cualquier idea que yo veo, de una vez me la veo es en forma de aguacate. Que si veo unas en forma de aguacate, o sea, para mí todo lo que yo pueda aprender, todo lo quiero aplicar a ese negocio que yo tengo. Mi gran temor siempre ha sido que no creo en mí, que necesito como que la aprobación de los demás, que los demás me digan, no, vea, lo que usted hace es bonito, lo que usted hace gusta. Entonces ese ha sido como el gran temor, que ya, gracias a Dios, ya está superado. Entonces, esa es como mi historia, y yo creo que mi mayor motivación es poder ser mamá presente. Yo quiero estar pendiente de mis hijas y no quiero perderme en ningún momento de ellas, y este emprendimiento a mí me ha permitido poder estar con ellas. Quiero ser un ejemplo para mis hijas, que siempre que mis hijas necesiten algo me puedan tener ahí. Entonces, ese emprendimiento me lo ha permitido. Ese emprendimiento me ha dado las posibilidades de salir, no solamente aquí donde yo estoy, sino que he ido ya a otros departamentos, he ido a ferias pues en otros departamentos, llevando mis productos pues de aguacates, y mis hijas siempre están conmigo, siempre me acompañan en todo momento. Entonces amo mis aguacates porque me dan la posibilidad de ser feliz, de estar con mis bebés y de poder sacar como adelante todos los proyectos que yo tenga en forma de aguacate. Qué historia tan bonita, Linita, y ahora entiendo por qué en la presentación de ese video de expectativa que vimos decía que eras experta en guacamole. Y es que le metes guacamole hasta las agendas. Y ahora vamos a escuchar la historia de Joja. Joja, cuéntanos de ti, por favor. Hola chicas, mi nombre es Ingrid, tengo en este momento 34 años, bien conocida en el bajo mundo del crafter como Joja. Soy mamá de 7, sí, 7, son 3 hermanos, mis 3 hijos y mi esposo. Bueno, yo creo que este tema del miedo, lastimosamente para unos,
y de buena manera para otros, esto viene en nuestro ADN, nada que hacer. El miedo viene desde nuestros antepasados, cuando si veían sus dientes de sable, ellos por instinto y por miedo, ¿qué hacían? Salir huyendo. Y lastimosamente digo, viene en nuestro ADN porque eso viene ya con nosotros. Yo estoy trabajando desde los 17 años, o sea que siempre he tenido seguro un sueldo, un servicio social, un médico, ¿sí? Y en 2018, a mis 28 años, tuve una, digo, mala experiencia en el tema de mi trabajo que, ay, no puedo, ya, que me hizo en octubre retirarme de mi trabajo y en noviembre 10 decir, me voy de este país. Salí huyendo, literal, por la mala experiencia que tuve, tanto al punto de dejar a mis hijos solos, porque en ese entonces yo me separé en el 2014, ya tenía mis dos hijos, Sara y Tomás, Tomás de 2 añitos, y decidí irme a Argentina, porque dije, bueno, puedo encontrar un mejor futuro para mí, para mis hijos, me voy yo, luego me los llevo a ellos. Una semana estando en Argentina, yo dije, no, esto no es lo mío, es imposible que yo esté aquí en Argentina sola y mis hijos literal están solos en Colombia, porque pues sí, están con mi mamá, están con mi papá y mis hermanos, pero que uno no tenga papá, bueno, pero que no tenga mamá, no. Decidí regresarme a la semana y bueno, con la gran fortuna de que en agosto de ese mismo 2018 yo estaba empezando a conocer a quien es hoy mi esposo. Eh, Como ustedes saben, él no es de aquí de Colombia, pero decidió él en 2019, en marzo, venir a conocer a mis papás. Mientras ese tiempo, pues nada, yo estaba sola en casa, tratando de subsistir, digámoslo de alguna manera, con los ahorros que tuve de mi antiguo trabajo, que pues gracias a Dios, por la posición en la que estaba, pues fueron buenos y me dejaron valerme mientras algo salía. Pero en abril del 2020 yo conozco a una mujer en Facebook y fue a Anita. Vi un mensaje, realmente si le soy sincera, ya era la tercera vez que salía ese mensaje en Facebook. Y yo dije, bueno, pues sí, la tercera vez yo con el tema de las manualidades me movía, pero no lo creí un negocio. Entonces decidí aceptar este reto, tomar el curso con ella y en abril, en ese mismo abril, empecé con mi primer proyecto sin nada. No tenía una impresora, no tenía, o sea, lo único que a mí me acompañaba era una regla, unas tijeras y un bisturí. Con eso empecé. Con esto ahí me doy cuenta de que no necesito tener, Dios mío, una Cameo, una impresora, nada, solamente y lo básico, un computador porque hay que tener. Y deseo ya en abril, sí, exactamente en abril, mayo, abrí mi tienda online que se llama Cintas Mágicas. Mientras lograba crear como todo el estilo, como a lo que a mí me gustaba, y pues digamos que mi historia de vida se va mucho hacia lo que es Andrea. También conté con el apoyo de mi esposo. Al día de hoy cuento con los elementos necesarios para poder desarrollar este lindo arte. Con miedo sí, porque lastimosamente el miedo no se va a ir nunca, pero dejé de hacer que ese miedo me detuviera, que hiciera que yo no creyera en mí y más bien lo volví un motor, una gasolina para que todas esas cosas que yo sentía que me detenían, bueno, dijimos, vamos a hacerlas en pro a esta carrera y lanzar lo que hoy en día somos. Muchas gracias, Joha. Yo te digo Joha porque cuando nos conocimos y creo que me enviaste tu correo aparecía Ingrid Johanna Chitiva y me pareció más fácil o más chévere decirte Joha, entonces por eso yo siempre te he dicho Joha.
Perdón por haberte aparecido 3 veces y a la tercera no me hubieras puesto cuidado, hubiera aparecido una cuarta, creo. Pero Dios sabía y el universo conspiró para que hoy estuviéramos aquí también. Bueno, y ahora vamos a conocer la historia de Pau. Pau, cuéntanos un poquito de ti, te escuchamos. Bueno, hola chicas y hola a todas las personas que nos están oyendo en este podcast. Me presento, mi nombre es Paola Piraquive, tengo 37 años, soy de la ciudad de Bogotá, la mayor parte de mi vida criada y viví siempre en Bogotá. Tengo 3 hermosos hijos y pues mi historia empieza desde que, primero desde que salí del colegio, siempre fui, o sea, yo me gradué y de una vez empecé a trabajar. Eso es lo que siempre mi mamá nos enseñó a mi hermana y a mí, que era lo que teníamos que hacer, y eso era lo que nos iba a brindar seguridad, ¿sí? Tener un trabajo estable, que tuviéramos prestaciones sociales. Ese era como el logro que siempre yo tenía que alcanzar y con lo cual me encontraba tranquila. Pues igual a mí trabajar me gustaba porque yo desde el colegio acompañaba a mi mamá a trabajar y entonces pues a mí eso me gustaba. Yo me sentía también muy capacitada en mis trabajos, me desempeñaba muy bien siempre y pues yo sí era muy feliz trabajando. O sea, yo era una persona que podía trabajar de sol a sol y era mi felicidad, me sentía bien. Hasta que nació mi primera hija. Quedé embarazada de mi hija. Cuando la tuve ya empezó mi miedo, ¿sí? Porque ya no era solamente sostenerme yo, sino una persona más, era una responsabilidad. Y pues en ese momento fui mamá soltera, entonces a eso se le sumó el miedo de estar sola sacando una niña adelante. Más sin embargo, logré acomodar las cosas. Yo seguía trabajando, pero mi hija estaba al cuidado de otra persona. A los 2 años me casé y tuve a mi segundo hijo. Bueno, el matrimonio duró solamente 2 años también. Me separé y ya entonces pues estaba sola con 2 niños. Seguía trabajando y yo era muy feliz trabajando, pero no me sentía totalmente bien porque sabía que mis hijos estaban todo el tiempo solos, todo el tiempo al cuidado de alguien más. Yo no los podía disfrutar porque yo llegaba del trabajo y llegaba a ir a hacer las cosas de la casa, las cosas que tenía que hacer, bueno, ocuparme de los niños, qué tareas tenían, ocuparme de la casa, de todos los oficios de la casa. Y aunque por tiempos tuve un apoyo, digamos, de mi mamá, de mi hermana, porque un tiempo viví con ellas, pues esa responsabilidad siempre era fuerte. Era desgastante físicamente, pero más mental y siempre estaba como ese sentimiento de culpa de que mis hijos estaban criando con una mamá ausente y también pues en parte ausente por el lado de los papás. A los 8 años después de mi último hijo tuve a mi hija más pequeñita. Yo estaba trabajando de noche cuando quedé embarazada de ella, trabajaba toda la noche, entonces digamos que fue muy duro porque mientras que yo trabajaba, bueno, mis niños estaban en la casa durmiendo, cuando yo llegaba de trabajar, llegaba como un zombie porque había trasnochado toda la noche, pero yo no podía llegar a dormir, yo tenía que llegar a hacer el almuerzo, acompañarlos a ellos con sus tareas, y yo dormía por ahí 3 horas diarias, ¿sí? Entonces cuando ya tuve a mi hija dije no, me retiré de trabajar y estuve un tiempo solo de ama de casa. Disfruté mucho en ese tiempo mis hijos, o sea, fue una sensación tan bonita poder estar con ellos, poder estar presente. Más sin embargo, tuve que otra vez retomar el trabajo.
siempre yo trabajé en oficina, yo siempre tuve trabajos como muy administrativos, pero yo sentía que quería probar un trabajo diferente y me postulé para trabajar en una fábrica de chocolates. Esa fue una experiencia muy chévere para mí porque aprendí a hacer cosas manuales. Entonces me di cuenta que yo era también capaz. A veces uno como que se encasilla en que uno solo puede hacer, a veces los mismos trabajos lo encasillan a uno, en que si yo trabajo en esto, solo puedo hacer esto. Y yo en esa fábrica me di cuenta que yo también operativamente trabajaba bien, era buena trabajadora, me rendía, y trabajé como casi 2 años en esa fábrica, pero era de extremo a extremo de la ciudad, o sea, de donde yo vivía hasta donde yo trabajaba eran lejísimos. ¿Qué pasaba? Que ahí sí se fue el trabajo más esclavizante y en el que tuve que dejar a mis niños solos porque yo, bueno, me fui a vivir en un conjunto cerrado y estaba con los 3 niños, llegó la pandemia y en el momento en que llega la pandemia, pues mis hijos tenían que quedarse solos en la casa, solos eran los 3 solitos y yo se los recomendaba a una vecina del frente, pero ellos estaban solos. Entonces yo trabajaba, pero cuando llegaba a la casa era terrible porque tenía una niña pequeñita y mis otros 2 hijos eran los que la estaban pues cuidando, criando. Y era desgastante para ellos y era terrible para mí. ¿Qué pasó? Pues que tuve inconvenientes por eso, inclusive hasta el bienestar familiar entró porque pues digamos que ahí en el conjunto se estaban dando cuenta que habían unos niños solos, entonces se me vino el bienestar familiar encima, yo ya no podía trabajar tranquila, tenía una niña entrando en la adolescencia, entonces yo ya trabajaba y rendía en mi trabajo, pero yo ya no trabajaba feliz, no estaba contenta, no estaba feliz, estaba muerta del miedo, mucho, mucho miedo, y con la decisión de me retiro, pero si me retiro mis hijos dependen de mí, pero si me quedo yo no puedo estar trabajando tranquila porque mis hijos están solos, más sin embargo llega un punto de quiebre, ¿sí? Llega algo que lo hace uno tomar la decisión, yo tuve que tomar la decisión, me renuncié y me dediqué a mis hijos. Como tenía conocimientos de la chocolatería, dije pues voy a emprender con chocolates, a ver qué pasa. Empecé a hacerlo, empecé a tomar tutoriales de YouTube, empecé a hacer, bueno, los cursos que podía, empecé a hacerlo, creé mi emprendimiento de chocolates, la experiencia más linda que yo he tenido, ¿sí? Porque yo me demostraba a mí misma que era capaz de hacer algo. Yo siempre también, hay algo que es muy mental, que uno se limita mentalmente. Yo decía siempre, yo no soy creativa, yo no soy una persona creativa, yo no soy una persona que nunca ha hecho nada de eso, no soy capaz, pero ahí aprendí a que yo sí era capaz, de que si yo me proponía hacer algo, lo lograba y el resultado era muy satisfactorio. Con mis chocolates estuve más o menos 2 años, buscando, yo hacía todo en mis chocolates, desde el chocolate hasta las cajas. Cuando estaba haciendo las cajitas de mis chocolates, yo quería mejorarlas. Encontré una publicidad en Facebook de Ana Lu y me llamó mucho la atención. Lo lindas del curso que estaba dando eran unas cajas muy hermosas y decía solamente, no necesitas ninguna herramienta, solo tijeras. Y yo dije, eso es lo que yo necesito. Esa fue otra gran experiencia, primero por conocer a Ana Lu, que es espectacular, lo que ella me enseñó y otro mundo de posibilidades, otra opción que era la papelería creativa, de lo que yo también siempre decía que yo no tenía lo mismo, o sea, yo no soy capaz de hacer eso, o yo no me veo haciendo eso, y aprendí otro mundo, que es muy bonito lo de la papelería creativa. Lo suspendí, me vine a vivir acá a Granada Meta, yo estoy en este momento viviendo en los Llanos Orientales, y llegando acá suspendí mi emprendimiento de chocolates porque acá me pareció que era más difícil manejarlo,
con mi pareja actual. Él es fabricante de productos de acero y vidrio industriales. Entonces él me dijo, bueno, pues montemos un negocio allá y abrimos un negocio acá y empecé a hacer eso. Más sin embargo, lo de la papelería creativa pues estaba ahí, como que yo quería retomarlo. Entonces este año volví a abrir pues la página de Instagram, volví a retomar, las conocí a ustedes, que han sido súper importantes para mí, porque han sido ese impulso que también a veces uno necesita. Siempre uno tiene apoyo de alguien. Digo que siempre a lo largo de mi vida ha habido alguien que me ha ayudado, que me ha impulsado, y en estos momentos pues ustedes han sido mi apoyo, las que me dicen, bueno, tú puedes, vamos a hacer esto, y pues ya en estos momentos estoy pues con toda para el proyecto de Fantasy Paper, que es pues también me enamoré del proyecto de las agendas, de todo, y pues este nuevo proyecto que es Creativamente Poderosas, y pues bueno, esperar a ver qué se viene, y feliz y contenta. Me alegra muchísimo que hayas retomado el tema de la papelería, porque peligrabas, algún día contaremos esta historia. Retomar la papelería creativa fue tu pase de permanencia dentro de nuestra comunidad. Luego contamos estas anécdotas bien interesantes, pero aparte de eso, de que te tenemos aquí con nosotros, es porque además trabajas muy bonito. Esa agenda que hiciste, además de todo el amor que le pusiste, que hiciste para tu niña, dio visos de esa crafter en potencia, como te presentaste en el video, dio visos de, o sea, espectaculares de esa crafter en potencia que dices. La verdad es que vimos muchas cosas interesantes ahí. Gracias, Pau. Queremos conocer ahora a Tefi. Tefi, cuéntanos de ti, háblanos. Hola, buenas noches para todas. Mi nombre es Stephanie Beleño, tengo 37 años. Tengo una hermosa familia, me acompaña un hombre que ha sido mi apoyo y mi soporte desde que lo conocí. Tengo un pequeño terremotico y una princesa al mismo tiempo que tiene 7 años, pero es la persona que me ha enseñado el verdadero significado del amor. Y mi mamá, que siempre, digamos que es mi fiel compañera. Hace 13 años soy fisioterapeuta y hace 10 años me desempeño como fisioterapeuta en rehabilitación para niños y adolescentes con discapacidad. Para mí el arte manual siempre ha estado en mi vida por mis familiares. Ellos lo hacen de muchísimas maneras, pero más allá de eso, desde muy pequeña logré vivenciar toda esta parte del arte manual, porque eran espacios donde mi mamá me dejaba para ella poder irse a trabajar tranquila. Es decir, yo iba al colegio, salía del colegio y me bañaba, me cambiaba, iba a mi casa, hacía todo y enseguida salía a un lugar a hacer un curso de cerámica, un curso de pintura en tela, y así fui pasando por muchos espacios donde siempre estuve con el arte manual. Así que siempre han estado presentes en mi vida. En el año 2016 tomé como una decisión fuerte, que fue renunciar a mi trabajo y registrar mi marca como pues en todo esto de arte manual, ¿sí? Decidí abrir una tienda de regalos, pero resulta que a los 2 meses que abrí esa tienda de regalos, Dios me bendice, yo no podía tener bebés. Y a los 2 meses de abrir esa tienda, quedé embarazada. Fue difícil porque fue un embarazo de alto riesgo, fueron múltiples amenazas de aborto, pero pues para mí en ese momento, que era como un regalito que me había llegado, esa era mi prioridad, ¿verdad? Entonces dije, pues nada, es difícil, son como 5 pasos atrás, pero estaba mi motor, que era María de los Ángeles. Entonces, bueno, listo, cerramos el local. Fueron 4 años en los que me dediqué a mi hija, a mi hogar,
a mí, pero yo sentía que faltaba pues ese algo propio mío de Stephanie, que era desempeñarme profesionalmente. En el 2019 vuelvo a trabajar como fisioterapeuta y en el año 2020, en plena pandemia, decido volver a tocar las puertas de mi emprendimiento a través de desayunos sorpresas, de cajitas de regalo y todo eso. En el año 2022 también me apareció un comercial, una publicidad de aquella señora que decía que yo podía hacer algo que se estaba moviendo muchísimo en el arte manual y que no necesitaba la dichosa Cameo o la dichosa Cricut. Entonces dije, pues probemos a ver cómo nos va. Y el cómo nos va es que poco a poco he ido perfeccionando todas esas técnicas, me he seguido capacitando y hoy día hemos llegado a un mundo de fantasías fortalecido, gracias a Dios, fortalecido por este grupo de mujeres que tienen temores igual que yo. De pronto mi mayor temor es la seguridad en mí. Yo sé que hago un bonito trabajo, pero me falta seguridad como para salir a la cámara y decir, este es mi trabajo, lo hago bonito, te lo presento, y muchas veces decidimos frenar ese proceso que lleva un curso y que el miedo está dentro de ese curso, pero lo frenamos. Entonces no somos capaces ni siquiera de explorar todo eso o todo ese potencial que tenemos. Digamos que con ustedes he conseguido fortalecerme a mí. No les voy a decir que soy la más segura, pero soy más fuerte y ahora con ustedes me siento capaz de seguir en el camino. Si en algún momento, alguien una vez me hizo una pregunta que si en algún momento dejamos de ser un grupo, entonces voy a ir abajo, no, sé que no, porque es que eso fue un trabajo que ya está hecho y que fortaleció mi corazón, pero yo tengo la esperanza de que vamos a seguir juntos. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que este fortalecimiento que he vivido con ustedes y las ganas, sobre todo, de luchar para conseguir mis sueños son los que me mantienen en pie de seguir trabajando. Entonces esa es mi historia. Muchísimas gracias, Tefi. Creo que sí, mucho de lo que dices, todo lo que dices con respecto al fortalecimiento colectivo es cierto, pero también es cierto que el proceso es individual. Entonces yo también espero que sigamos siendo este grupo fortalecido, pero que en nuestros procesos individuales también sigamos creciendo de adentro hacia afuera. Bueno, y pues se supone que ahora sigue la señora que les aparecía en Facebook diciéndoles y prometiéndoles que podían hacer papelería creativa sin plotter de corte. Mi nombre es Ana Lucía Calderón, más conocida como Ana Lu. Así se llamó mi emprendimiento desde el comienzo, sin saber nada de temas de manuales de marca o identidad de marca. Siempre se llamó como Ana Lu. En ese momento no sabía por qué, pero hoy, 4 años después, me alegra que se llame de esa manera. Estoy actualmente ubicada en Ibagué, hace 2 años y medio más o menos. Tengo 45 años recién cumpliditos, hace 15 días cumplí los 45. 24 de esos 45 felizmente casada con Alejandro, y de este matrimonio 3 hijos, Tato que tiene 21 años, Samu que tiene casi 17 y Manolo, que muchas lo conocen, que tiene 15 años. Profesional en Relaciones Económicas Internacionales, graduada, pero frustrada durante muchos años porque no ejercí, porque crecimos con la idea de que el orden lógico de las cosas era bachillerato, universidad, ejercer nuestra profesión y desempeñarnos laboralmente en nuestra profesión. Desafortunadamente en mi caso no fue así.
Resulta que terminamos entre el 2013 que decidimos desescolarizarlos y el 2016 hay algunos cambios en nuestra vida y terminamos todos trasladados a Buenaventura. Y arranca mi historia emprendedora allá en Buenaventura. Yo no sabía que haber desescolarizado a mis hijos nos había capacitado para lo que íbamos a empezar. Y yo digo que mi historia como emprendedora tuvo 3 entornos, o yo he tenido 3 entornos, y el primero fue el emprendimiento familiar, que fue el club de tareas, que les he hablado, contado muchas veces de eso. Y entonces en el club de tareas que se inicia en el 2016 hay un miedo, pero es un miedo compartido. No es el miedo que yo les digo a ustedes, chicas, tengo miedo porque quiero hacer esto y no sé cómo salir. No, es el miedo que estamos compartiendo mi esposo y yo, porque como es un emprendimiento familiar y juntos vamos a ser los profes, y hasta Manolo, que tenía escasos 7, 8 añitos, estaba en la nómina también, porque él era o el que abría la puerta, o el que les ayudaba a destapar las loncheritas a los niños, o el que sacaba punta de lápiz. Todos éramos los 5 trabajando en el club de tareas. Digamos que el miedo estaba compartido. Hubo muchos factores que influyeron en que esto se diera muy bien, aunque teníamos todo el desconocimiento del mundo. O sea, no sabíamos nada de administración, de logística, de nada, pero nos habíamos capacitado cuando fuimos tutores de nuestros hijos, entonces pudimos ayudar a muchos niños en la zona a nivelarse, a estudiar, a pasar sus evaluaciones, a aprender a leer, y fueron cosas muy gratificantes para nosotros. Luego viene el emprendimiento, siendo independiente mi emprendimiento, pero teniendo el club de tareas como base o como colchón. Pues si Analu Expresión Creativa no funciona, pues está el club de tareas, no tengo ningún inconveniente, ¿cierto? ¿Cuál era mi inconveniente? El miedo, mi miedo. El no creo en mí, siento que esto no va a gustar, ¿quién lo va a comprar? ¿Quién se va a interesar en esto? Mi esposo siempre apoyándome o insistiéndome. Yo hacía una bolita y él decía, ay, qué bolita tan linda, deberías enseñar a hacerlo. Y yo le decía, no puedo, tengo mucho miedo. Cuando estuve lista, después de muchas cosas que sucedieron, cuando estuve lista, él me ayudó, me instaló todos los equipos y un montón de cosas, y di mi primer taller virtual. Al comienzo un poquito frustrante porque fue en vivo, y ahí tomó la decisión de que mis talleres, los talleres de Analu, tenían que ser pregrabados, porque esa primera experiencia fue un poquito difícil. Entonces también influyó ciertos factores para yo empezar a tomar decisiones. Pero tuve que lanzarme y tuve que hacerlo. Posteamos algunos talleres de los que no se vendió sino uno solo. Era un 31 de diciembre y yo tenía que dar ese taller más por sentir que sí había sucedido algo que por dictarlo como tal. No sé si me hago entender. O sea, es 31 de diciembre y una persona se interesó, yo no cierro este año en blanco, vamos a bajar bandera con este taller porque hay que hacer. Luego nos trasladamos de Buenaventura a Ibagué. Y esta última etapa de mi historia emprendedora ya se da en una situación extrema en donde venimos a una nueva ciudad, no nos conoce nadie, aquí ningún club de tareas, aquí no habían niños que nos estuvieran necesitando. Llegamos en una época, llegamos a finales del 2021, o sea, viene diciembre, no hay colegios, viene enero, no hay colegios, o sea, no había la posibilidad de empezar o darnos a conocer con el club de tareas. Entonces ahí es una situación en donde todos empezamos a buscar trabajo, Juan Esteban, mi esposo, yo, y lo primero que se da es Analu Expresión Creativa, y ahí la opción era, no hay más opción, esta es nuestra opción. Ya no teníamos la base del club de tareas, esta es nuestra opción. Y creo que en ese punto, así ya al límite, no sentí tanto miedo. El miedo era que no pasara. Ya el miedo no era, pero ¿será que les gusta? ¿Será que no? Y ahí fue donde grabé este taller en el que todas ustedes me vieron diciendo, ya sabías que no es necesario tener plotter de corte para hacer tu papelería creativa, porque yo ya había sentido esa frustración. Y aquí ya lo que necesitaba era que ustedes me lo creyeran, porque yo ya me lo había creído y ya necesitaba era que pasara. Esos fueron, digamos que nuestros 3 entornos en mi historia emprendedora. Miedos, por supuesto. Creo que todas en común hemos tenido el miedo de no creo en mí, no creo en mi producto, no creo que vaya a gustar, no creo que se vaya a dar. Creo que la situación familiar también ha sido bien importante dentro de
el dinero. Yo por aquí hice mis anotaciones. Jimmy habló de el dinero. Andre habló de no creía las manualidades, yo pues alejada de las manualidades. Lina habló también de creer en sí misma. Joha también de creer, de la situación laboral que vivió. Pau habló de los hijos. Tefi habló de esa situación en la que Dios me regala un milagro que se suponía que yo no iba a poder y tengo que tomar una decisión importante, y bueno, pues ahí creo que no había punto de discusión. Entonces, chicas, una vez dadas a conocer nuestras historias, en las que veo que hay muchísimas cosas en común, y sé que muchas personas se sentirán identificadas también con cada una de las historias, quizás muchas también tenían que dejar a sus chicos solitos, o también muchas saben lo talentosas que son, pero no se arriesgan a continuar. Entonces, no sé si de pronto, para concluir un poco y darle un cierre a este primer episodio, podemos cada una de pronto dar como un tip, un consejo de cómo cada una enfrentamos ese miedo, o lo seguimos enfrentando, o la persona que se pueda haber sentido identificada con nuestros miedos y nuestras historias, ¿cómo creen que podemos superarlos, o empezar en ese camino de superarlos? Porque pues como bien dijo Joha, el miedo permanece siempre, y de hecho a alguien le escuché yo alguna vez, un famoso, un cantante, que dijo que el día que no sintiera miedo de subirse a una tarima o nervios, ese día apague y vámonos, porque este cuento se acabó. Entonces, ¿qué les parece si cada una nos puede regalar un tip, un consejo, algo que le quieran compartir a nuestra comunidad, a las personas que nos están viendo, basados en su experiencia, cómo superaron esos miedos que tenían? Jimé, vas tú. Bueno, como yo precisamente hablé que mi principal temor era esa parte económica en donde dejaba uno esa estabilidad para irse a emprender, un tip o un consejo que yo doy es ser súper organizados con el manejo del dinero. O sea, abrir bolsillitos. ¿Yo qué hacía antes? En papelitos enrollaba e iba marcando. Esto para esto para aquello, y así fue la forma como yo pude obtener las cosas que hoy día tengo, organizándome económicamente. Si yo sé que tengo y recibo este dinero, pues obviamente no me puedo pasar de gastar ese dinero, porque no voy a llegar a ningún lado si no soy organizada financieramente. Entonces ese es como el tip que yo les doy, ese consejo. Mi consejo sería, a ver, suena como muy tonto decir, ay, pues si no crees en ti, pues empieza a creer en ti, y pues la verdad es que no hay otra opción. Y haz las cosas con miedo, o sea, así como dice el meme, y si lo haces, al fin y al cabo, ¿qué podría mal ir tal? Entonces, pues nada, le toca a uno simplemente lanzarse. En mi caso, yo empecé a hacer mis agendas, y creo que mis primeros clientes fueron mis propios familiares y mis amigos cercanos, y con ellos fue que arranqué. Entonces, en mi caso, no, yo no tuve más opción sino que hacerlo así, muerta del susto, desconfiando muchísimo, muchísimo de mi habilidad. Pero créanme que si uno no se atreve a hacerlo con todo ese miedo, con toda esa inseguridad y toda esa desconfianza, se va a quedar uno ahí todo el tiempo. Linita, ahora tú regálanos, por favor, un consejo, un tip que tú has experimentado y que has puesto en práctica y que te ha servido para vencer un poquito el miedo. Bueno, yo creo que importante insistir, persistir y nunca desistir. Eso creo que es como fundamental. Si uno tiene como el deseo pues de emprender, de salir adelante, de hacer algo que lo haga uno feliz, porque principalmente tiene uno que hacer algo que lo haga feliz. Eso sí es súper importante. Si no se pudo por aquí,
busco por allí. Si por allí no se pudo, vuelvo y lo hago por aquí, pero nunca, nunca darse por vencido. O sea, eso es como lo fundamental. Si con esto no pude, voy a intentarlo de esta otra manera. Entonces, eso me parece a mí esencial. Insistir, persistir y nunca desistir. Buenísimo, no sé si alguien que nos esté viendo está tomando nota, pero por favor pause, escriba estos consejos que le estamos dando, porque créannos que ha sido la historia de todas nosotras y les iremos contando poco a poco a lo largo de estos episodios cómo ha sido esta maravillosa aventura y este viaje del temor al poder, el viaje de una emprendedora. Ingrid, Johanna, cuéntanos ¿cuál sería ese consejo que tú nos quieres compartir? No, venga, profe, le regalo el Ingrid Johanna. Eso suena como cuando la mamá le iba a regañar a uno. Sí. Bueno, okay. No, como consejo, tírese a la piscina con todo y ropa. O sea, el miedo siempre va a estar. No esperemos que el miedo se vaya, porque lo que yo les digo, eso viene ya en nuestro ADN, ya no lo podemos quitar. Segundo, si ya sabes que sí te quieres lanzar a este mundo crafter, no te llenes de máquinas, de por Dios, no. O sea, primer error, llenarse de máquinas sin saber qué es lo que quieres hacer. Explora todos los campos de este mundo crafter, porque en la variedad está el placer, ¿sí? Pero primero explóralo y ahí sí, si ya sabes por qué camino te vas a ir, empieza a ir haciendo tu inversión, pero poco a poco. Que tu emprendimiento te vaya dando, no te llenes de máquinas sin saber qué es lo que quieres hacer. Bueno, yo ahorita cuando estaba haciendo mi presentación, me faltó decirles lo más importante, o sea, lo que a mí me parece más importante. Yo en estos momentos estoy viviendo 3 sueños que tuve y que en estos momentos ya los he hecho realidad, ¿sí? El primero, o sea, lo que yo daría de tip o de consejo es primero visualicen qué es lo que quieren hacer. Sueñen, ¿sí? Sueñen, digan, a mí me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto, porque yo, todo lo que vivo en estos momentos, en algún momento lo soñé. Yo siempre decía, ¿cómo será uno no depender, no vivir de un trabajo en el que uno tiene que estar cumpliendo horarios, sino yo tener la libertad de poder hacer lo que yo quiera, trabajar en algo que yo quiera y ser dueña de mi emprendimiento? Sepan que cuando uno más tiene miedo, o pienso yo, o me ha pasado, cuando más he tenido miedo y he tenido que tomar esa decisión, es cuando lo he hecho y sale bien. O sea, es algo que es después de que uno toma la decisión, es muy duro, pero después es muy satisfactorio. El destino nos lleva por muchos caminos, pero seguro llega a donde uno ha visualizado. Bueno, en mi historia les hablé que de pronto mi mayor miedo era la falta de seguridad en mí. Y hoy día, digamos que está en menor cantidad, pero todavía está. Como dijo Joha, y como lo han dicho todos, los miedos no se van a ir, ¿cierto? Y de pronto lo empecé a hacer hace 8 años, pero lo hice con miedo. Entonces, puede sonar muy repetitivo, pero para mí el consejo que yo le doy es hacerlo. Si ya usted lo soñó, lo visualizó, pues hágalo. Si no sale bien, que le quede por lo menos, lo intenté, pero no dejarlo y qué tal si hubiera sucedido, qué tal si las cosas hubieran pasado. Entonces es como más triste, ¿verdad? Pensar que pudo ser y no fue. Entonces mi consejo o motivación para ustedes es háganlo. No existe otra salida para minimizar esos miedos, esa inseguridad, más que hacerlo, vivirlo, disfrutarlo y conseguir. Ok, o sea que podríamos concluir que los consejos que Creativamente Poderosas le da a la audiencia, a nuestra comunidad, hoy en este episodio 1, sería visualizar lo que queremos hacer, explorar, como dijo Joha, explorar y saber por cuál línea nos queremos ir,
no llenarnos de máquinas, sino ir poco a poco descubriendo en esta exploración qué es lo que vamos a necesitar, organizarnos financieramente, ser muy ordenadas con el dinero para pues siempre tener como un soporte, un colchón. Hacerlo, lanzarnos con todo y miedo, que podría malir sal, dijo André. Insistir, persistir y nunca desistir. Y yo les diría también que si Ana Lucía, como 15 días antes de cumplir sus 45 años, estaba cumpliendo su sueño de dar su primer taller presencial y en compañía de ustedes, mis amigas, y se me cumplió a mis 45, creo que los sueños sí se cumplen, que solo hay que buscarlos, poniendo en práctica todo aquello que ustedes han dicho. Creo que el rodearse de personas, dice por ahí un meme, con tu mismo desorden mental, ha sido de las mejores cosas que a mí, Ana Lu, le ha pasado, y creo que hoy nos tiene en este lugar y en este primer episodio cumpliendo otro de nuestros sueños, y es ayudar a muchas otras mujeres, empoderarlas y que salgan de ese miedo, del temor al poder. Así que vamos cerrando, no sin antes invitar a nuestra comunidad a que escriba en los comentarios aquí abajo con cuál de las historias se sintió más identificada, con cuál de esos miedos ustedes han tenido que luchar y batallar, cuál no han podido soltar, qué han hecho para vencer sus miedos. También queremos conocerlas, también queremos conocer su historia, queremos escucharlas, leerlas. Estaremos leyendo comentarios en un próximo episodio. Recuerden que nos veremos el tercer viernes de cada mes aquí en Del Temor al Poder, el viaje de una emprendedora. Chicas, nos vemos en el próximo episodio. Se les quiere. Chao, chao.